Para mediados de los años 60, la guerra desatada en Vietnam contra el comunismo solo daba resultados devastadores para ambos bandos. La estrategia adoptada por el Mando Conjunto del Ejército de Estados Unidos, bajo el liderazgo del general William Westmoreland entre 1964 y 1968, se centró en una premisa simple pero brutal: matar más. La táctica de acumular bajas enemigas como indicador de éxito en la guerra se basaba en que al debilitar significativamente al adversario, se erosionaría su capacidad de lucha y se aseguraría la victoria. Sin embargo, en el caso de la guerra de Vietnam, esta táctica demostró ser ineficaz por varias razones. En primer lugar, el conflicto no se limitaba simplemente a un enfrentamiento militar convencional, sino que también implicaba un complejo entramado político y social. Por otro lado, los guerrilleros del Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte contaban con un amplio apoyo popular en muchas áreas del sur, lo que dificultaba la erradicación del comunismo mediante la fuerza militar. La respuesta guerrillera a la táctica de acumular muertos no fue otra que una ola encarnizada de trampas mortales y emboscadas. Estas prácticas, empleadas tanto por los guerrilleros Vietcong como por las fuerzas estadounidenses, desataron una lucha brutal y despiadada en la selva. ¿Estás preparado para adentrarte en esta historia de terror y valentía? Cada sendero podía convertirse en una trampa mortal, una mina antipersona o una bomba de napalm esperando su momento para estallar frente a tus narices. Acompáñanos en el siguiente video de Historia Militar, en el que revelaremos las más feroces tácticas de acechanza que convirtieron a la guerra de Vietnam en una de las más sanguinarias de la historia. Adentrémonos en la jungla vietnamita. El enemigo con el que se encontraron los americanos era de temer. El Vietcong, formalmente conocido como el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, emergió como una poderosa fuerza guerrillera comunista durante la guerra. Compuesto principalmente por insurgentes del sur, se enfrentó al gobierno apoyado por Estados Unidos en su lucha por unificar al país bajo un régimen comunista. Empleando tácticas de guerrilla meticulosamente orquestadas, el grupo desafió las convenciones militares establecidas y aprovechó al máximo el terreno selvático para lanzar ataques sorpresa devastadores. Las trampas se convirtieron en una herramienta esencial de su estrategia, sirviendo tanto como armas físicas como psicológicas. Las estacas punji, simples en su diseño pero mortales en su efectividad, consistían en palos afilados de bambú ocultos bajo la densa vegetación, a menudo envenenados para asegurar infecciones graves en aquellos que caían en ellas. Las trampas de tablas, más elaboradas, aprovechaban la presión del pie sobre una madera para activar mecanismos que lanzaban estacas o clavos hacia los soldados desprevenidos. Todo podía tener una granada o una mina antipersona. Incluso los puentes, diseñados para colapsar bajo el peso de quienes lo cruzaban, escondían estacas punji en sus profundidades, listas para herir a los uniformados que caían al agua. Además, las trampas de cierre lateral, ingeniosas en su concepción, atrapaban las piernas de los soldados entre tablas llenas de clavos, causando heridas incapacitantes y sembrando el caos en las filas enemigas. Cada engaño, por rudimentario que pareciera, era un testimonio del profundo conocimiento del Vietcong sobre su entorno y su capacidad para adaptarse a él. Esta habilidad para convertir los recursos naturales en armas letales no solo compensó la desventaja del grupo guerrillero en armamento y tecnología, sino que también desempeñó un papel crucial en su resistencia contra la mayor fuerza militar del mundo. Además, los insurgentes desplegaron un terror invisible que caló profundamente en las mentes de los soldados estadounidenses, superando la mera amenaza física que representaban. Este temor constante a lo desconocido, a dar un paso en falso y activar una trampa mortal, generó un estado de paranoia que impregnaba cada patrulla en la selva. Los uniformados se movían con una cautela extrema,
conscientes de que el terreno bajo sus pies podía transformarse en su peor enemigo en cualquier momento. La psique de las tropas se vio severamente afectada, ya que la anticipación de un peligro omnipresente pero invisible socavaba la moral y debilitaba la eficacia en el combate. Durante la primera fase del conflicto en Vietnam, conocida como la Guerra de Agotamiento, la táctica de buscar y destruir se convirtió en el modus operandi. Esta maniobra implicaba localizar unidades enemigas en la densa jungla, entablar combate y bombardearlas, para luego regresar a zonas seguras. Resultó ser un auténtico calvario, ya que localizar y exterminar al enemigo en su propio terreno era extremadamente difícil. Pese a esperar una victoria rápida y decisiva, el conflicto se convirtió en una pesadilla para la juventud estadounidense, embarcada en una empresa cada vez más difícil y cuestionable. Las operaciones de buscar y destruir no solo enfrentaban la resistencia implacable, sino que también generaban un desgaste físico y emocional en los soldados que participaban en ellas. La impenetrable jungla, el clima hostil y las tácticas guerrilleras complicaban aún más la situación, convirtiendo cada maniobra en una prueba de resistencia y determinación. A medida que la guerra se prolongaba y las bajas estadounidenses aumentaban, surgían cuestionamientos sobre la eficacia y la moralidad de la estrategia adoptada. La experiencia previa en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, donde los Estados Unidos enfrentaron la jungla, el enemigo oculto y las emboscadas, no resultó tan útil en Vietnam. Mientras que en el Pacífico las metas eran claras y tangibles, como no ceder ninguna isla, reconquistar territorio y expulsar a los japoneses, en Vietnam los objetivos tendían a difuminarse. La lucha se desarrollaba en un escenario confuso y sin avances claros, combatiendo en la selva de poblado a poblado. La estrategia de buscar y destruir, liderada por el general Westmoreland, se complementó con la brutalidad de la Operación Rolling Thunder, que se prolongó desde marzo de 1965 hasta la ofensiva del Tet 3 años después. Esta operación constituyó una emboscada a gran escala, donde la Fuerza Aérea estadounidense bombardeó sistemáticamente la población de Vietnam del Norte con bombas de Napalm B, causando una destrucción masiva y dejando una profunda huella psicológica en la población civil. Aunque el napalm resultaba útil para la guerra de desgaste, al destruir refugios, túneles y trincheras ocultas bajo tierra, así como para infundir miedo en la población, la estrategia de Westmoreland se encontraba cada vez más atrapada en el intercambio de cadáveres. La devastación planificada en Vietnam tenía como objetivo desmoralizar tanto psicológica como humanamente a los comunistas, pero paradójicamente era en Estados Unidos donde resultaba insoportable, a pesar de la desproporción de las bajas entre ambos bandos. La democracia estadounidense no podía tolerar semejante masacre. Las protestas no se hicieron esperar. Por otro lado, el régimen de Ho Chi Minh difundió la narrativa de que su nación sostenía una guerra de liberación nacional contra un invasor extranjero. Desde Hanoi, el dictador vietnamita coordinaba las acciones del ejército comunista y la guerrilla del Vietcong, proporcionándoles apoyo logístico, suministros, nuevos reclutas y armamento. Aunque el ejército americano ganaba la mayoría de las batallas y expulsaba a los guerrilleros, estos últimos continuaban reemplazando a sus combatientes y recuperando su influencia en las zonas rurales. Las tropas estadounidenses se veían cada vez más atrapadas en un laberinto sin fin. A pesar de la abrumadora disparidad de recursos, con Estados Unidos desplegando su avanzada tecnología y formidables arsenales, el Vietcong respondió con un profundo conocimiento del terreno y tácticas de guerrilla, astutas y letales. En este escenario desafiante, la supervivencia y la astucia eclipsaron a menudo la superioridad armamentística convencional.
El 15 de mayo de 1964, un destacamento americano del tamaño de un batallón cayó víctima de una devastadora emboscada del Vietcong. Las consecuencias del enfrentamiento fueron catastróficas, con 60 tropas del gobierno norteamericano confirmados muertos, 65 heridos y un asombroso total de 135 desaparecidos. Bajas así en un solo día no se habían visto ni en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial. La emboscada tuvo lugar aproximadamente a 45 millas al suroeste de Saigón, en la provincia del delta del Mekong de Quien Hoa, un área cada vez más infiltrada por los insurgentes. Según la inteligencia militar, la fuerza guerrillera implicada en la emboscada constaba de 2 batallones, con un total de 800 hombres. Por otro lado, el tamaño exacto del escuadrón del gobierno estadounidense era difícil de determinar, con estimaciones que varían entre 250 y 350 tropas. Vale la pena señalar que el ejército estadounidense incluía unidades de élite conocidas como Rangers, además de infantería regular. Estas fuerzas estaban encargadas de asistir a otras 2 compañías en la persecución de los asaltantes que habían atacado previamente un puesto cercano. Sin embargo, las tropas estadounidenses cayeron inadvertidamente en la trampa, como lo atestigua uno de los sobrevivientes. The terrain was covered with immense, thick vegetation, and so they had an opportunity to hide until the last minute, which was why a favorite tactic of theirs was the ambush. La emboscada expuso una debilidad evidente en las tácticas de contrainsurgencia estadounidenses, evidenciando una falta crítica en su capacidad para responder eficazmente a tales situaciones. El Vietcong había utilizado repetidamente ataques sorpresa en todo el país con una eficacia devastadora, aprovechando elementos de sorpresa, camuflaje y velocidad de ataque para alcanzar el éxito. A diferencia de los enfrentamientos frontales donde la planificación previa o el apoyo aéreo podían ser utilizados, las emboscadas ofrecían pocas oportunidades para que las fuerzas estadounidenses pudieran convocar refuerzos o ataques aéreos. Pocos días después, el 22 de mayo de 1964, la compañía Bravo del 1er Batallón, 4º Marines, partió de Yankee Station hacia el este a lo largo del borde sur de Detroit. Su misión era desalojar a las tropas enemigas al este de la Ruta 561. Sin embargo, al avanzar unos 400 metros, cayeron en una emboscada en forma de L establecida por una unidad del ejército vietnamita. La embestida desencadenó una devastadora ráfaga de fuego de ametralladora, morteros y granadas, causando numerosas bajas en los primeros 20 minutos de la batalla. El capitán Harris, líder de la compañía Bravo, murió en el enfrentamiento, pero se le acreditó mantener el orden y la disciplina, lo que evitó que las bajas fueran aún mayores. Por 4 años consecutivos la guerra se agravó, y aunque las bajas vietnamitas se multiplicaban, el ejército norteamericano, debido a las sorpresivas emboscadas, se vio cada vez más debilitado, tanto física y psicológica como moralmente. Para el 25 de agosto del 68, en medio de la temporada de monzones en Vietnam, un gran convoy de reabastecimiento compuesto por 81 camiones del 48º Grupo de Transporte partió de Long Binh con destino a la Primera Brigada, 25ª División de Infantería, ubicada cerca de la frontera con Camboya. A pesar de las condiciones climáticas adversas y las advertencias sobre posibles ataques enemigos, el convoy se puso en marcha. A medida que avanzaban por las carreteras llenas de baches, los camiones estaban divididos en 3 series, con vehículos refrigerados al frente, seguidos por otros de carga, combustible y munición en la retaguardia. Normalmente el viaje tomaría unas pocas horas, pero el convoy se movía a una velocidad limitada de 20 millas por hora debido a las condiciones del terreno. La primera y tercera brigadas de la 25ª División de Infantería solían proporcionar seguridad a lo largo de la ruta principal de abastecimiento, pero la tercera brigada había sido desviada a Saigón por orden del nuevo comandante de la división, el general de brigada Ellis W. Williamson.
Con solo 8 vehículos militares de policía armados para proteger los 81 vehículos del convoy, el riesgo era alto. A las 11:45 am, el convoy pasó por el tranquilo pueblo de Ap Nhi. Una columna de soldados del ejército de la República de Vietnam marchaba por el lado norte de la carretera junto a la plantación de caucho conocida como Little Rubber. Sin embargo, estos soldados resultaron ser miembros del Vietcong. De repente, los guerrilleros abrieron fuego. Elementos del 88º Regimiento del Ejército de Vietnam del Norte, que se habían infiltrado en Little Rubber la noche anterior, también se unieron al ataque. La emboscada fue intensa y bien coordinada. Los soldados del convoy intentaron defenderse, pero el enemigo superaba en número y estaba bien preparado. Dispararon cohetes, ametralladoras y armas automáticas contra los vehículos, causando caos y destrucción. Algunos camiones fueron alcanzados y comenzaron a arder, mientras que otros quedaron atrapados en la carretera bloqueada. Los conductores y los soldados que lograron salir de los autos tomaron posiciones defensivas, utilizando lo que pudieron encontrar como cobertura. Sin embargo, la situación era desesperada. La emboscada había sido minuciosamente planeada y el enemigo había aprovechado la falta de seguridad y el mal tiempo para lanzar un ataque devastador. Las comunicaciones eran difíciles y el apoyo aéreo y de artillería estaban fuera de alcance. Los soldados se enfrentaban a una lucha desigual, mientras el enemigo continuaba su asalto implacable. Antes del aumento de tropas estadounidenses en la guerra a mediados de 1965, era evidente que la victoria territorial pertenecía a los guerrilleros. Sin embargo, a medida que las operaciones ofensivas se intensificaron, el enemigo ya no pudo operar bajo la oscuridad con impunidad. Durante la noche del 18 de junio de 1967, 10 soldados de infantería de la Brigada Ligera 196 de los Estados Unidos establecieron una emboscada a 16 kilómetros al sur de Chu Lai, en la provincia de Quang Ngai, como parte de los esfuerzos de la Fuerza de Tarea Oregon para asegurar el complejo de la base de dicha ciudad estratégica. Liderado por el teniente segundo Truman P. Sullivan y el sargento Lois A. Jones, el escuadrón se preparó para asaltar de sorpresa a terroristas enemigos que operaban en la zona. La ubicación se eligió estratégicamente cerca de 2 aldeas, Phuoc An 1 y Phuoc An 2, donde el Vietcong local había estado causando terror. El escuadrón, bajo el liderazgo del sargento Jones, estaba bien equipado y preparado para la misión, llevando rifles, granadas y otros equipos necesarios. Posicionados en 4, el grupo estableció fuerzas de seguridad en los flancos este y derecho, con el sargento Nobles liderando este último. El comando dirigido por Jones supervisó la operación desde el centro. A medida que caía la noche, el escuadrón esperaba pacientemente el acercamiento del enemigo. Cuando 6 soldados del Vietcong se precipitaron al lugar de la trampa, los estadounidenses actuaron rápidamente. Jones detonó una mina Claymore, eliminando instantáneamente a un vietnamita enemigo. El escuadrón luego se enfrentó al resto del Vietcong con disparos y granadas. A pesar del fuego esporádico, el equipo élite mantuvo el control de la situación. Con la misión cumplida y 2 uniformados heridos, el sargento Jones ordenó una retirada del sitio de la trampa para evitar posibles refuerzos guerrilleros. El escuadrón regresó al campamento base sin incidentes adicionales, habiendo contrarrestado efectivamente la amenaza en la zona. Desde ese último asalto, la guerra continuó su curso sanguinario sin mayores novedades, salvo por la masacre de My Lai ocurrida el 16 de marzo de 1968. A pesar de los esfuerzos del gobierno y el ejército por mantener el apoyo público y la narrativa de una guerra justa y necesaria, los informes de atrocidades cometidas en My Lai debilitaron cualquier argumento a favor de la intervención militar en Vietnam. En esta trágica jornada, soldados estadounidenses del ejército de los Estados Unidos, bajo el mando del teniente William Calley Jr., ingresaron al pueblo de My Lai en la provincia de Quang Ngai y perpetraron una matanza indiscriminada de civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos. La operación se desencadenó bajo la creencia errónea de que el pueblo albergaba a miembros del Vietcong.
Sin embargo, los soldados no encontraron resistencia alguna y procedieron a masacrar a más de 500 civiles desarmados. Este acto de brutalidad atroz no solo conmocionó al mundo, sino que también llevó a muchos uniformados a enfrentarse a dilemas éticos y morales profundos. Los soldados sabían que estaban librando una guerra sin apoyo popular. And I understand that it was an unpopular war. But the guys that went there, even if they were drafted, boy, they fully believed in coming out of there alive. They fully believed in what they were doing. And yes, we were probably seeing on the other side of the political battle there, we had to believe that we could win that war. Aunque algunos veteranos pueden haber mantenido una visión más tradicional del heroísmo y el deber durante la conflagración, para muchos otros la experiencia de My Lai y otras atrocidades similares arrojó luz sobre la complejidad moral de la guerra. Finalmente, la retirada de las tropas estadounidenses en 1973 y la caída de Saigón en 1975 marcaron el fin de una ofensiva larga y costosa que dejó un legado de sufrimiento y división en ambos lados. Las emboscadas, con su capacidad para nivelar el campo de juego entre un ejército convencional y una fuerza guerrillera, se destacaron como una táctica efectiva que desafió las estrategias convencionales de combate. Más allá de su impacto militar, representaron la resistencia de un pueblo decidido a defender su tierra e independencia. Hasta aquí el video. Si este informe sobre la guerra de Vietnam te ha intrigado, te animamos a suscribirte para recibir contenido similar en las próximas ediciones de Historia Militar.